o sea, desde cierto punto de vista es valedera, ¿no? Pero en realidad todo influye. Pero si yo digo la mayor parte, ahí sí tendría que ser del extracelular. Ya te digo, yo tengo que verlo en el momento en que lo califico, yo voy viendo. Veo Mm, tu respuesta. Doctor, yo tengo ya, una doctor. pregunta que sí me es Pero, un poquito loco. ¿Por qué es importante lo de evitar la taquicardia en un paciente con isquemia? Yo puse algo, pero no sé si está bien lo que puse. a ver, mándala. Ya A ver, entendemos todo. yo decía que es importante evitarlo porque de por sí ya como hay una isquemia, no hay una buena circulación y en sí al aumentar, al haber una taquicardia, como ya saben, una taquicardia no hay un buen bombeo cardíaco, no hay un buen bombeo de sangre, por lo cual va, por así decirlo, a aumentar la isquemia va a seguir progresando, digo yo. Era mi idea, pero no la A escribí ver, así. María José, ¿qué opina? María José, Aquí estoy. ¿qué opina lo que dice el compañero? ¿Está bien? ¿Qué opina usted? Es que yo pude deducir que era importante que no le dé al paciente una taquicardia, porque en la isquemia el músculo cardíaco no disponía de un aporte suficiente pues, en nutrientes en la vascularización coronaria. Esa es la respuesta, Entonces, esa es la respuesta. entonces no. Ajá, es que acuérdate que el músculo se nutre en la diástole. Exacto. Entonces, si hace taquicardia, la diástole se acorta y el músculo se va a hacer isquémico. Esa es la correcta, esa es la respuesta correcta. Bueno, qué estamos viendo? ¿Qué tenemos que exponer? ¿O qué? ¿Por dónde vamos? Creo que tiene que terminar el grupo de flujo, creo. Sí, toca control del flujo sanguíneo coronario. ¿A quién le toca? ¿A quién lo pongo como cos? A mí, doctor, para pasar la diapositiva a Briana. Brian Macías. Ya está Brian. Ok, ya le veo. A ver. Bueno, sí, sí se ven, ¿no, compañeros? Hola. Sí, 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 sí se ve. Sí, sí se ve. Ya, ok. Ya, ahí. Ok. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Briana Bardi y yo voy a hablar sobre el control del flujo sanguíneo coronario. Siguiente. El metabolismo muscular local es controlado por el flujo coronario. Entonces, el flujo sanguíneo que va a atravesar el sistema coronario va a estar regulado por la vasodilatación arterial local, que va a ser en respuesta a las necesidades nutricionales del músculo cardíaco. Entonces, esto quiere decir que siempre que aumente la fuerza de contracción cardíaca, la velocidad del flujo sanguíneo coronario también va a aumentar, pero de una manera contraria. Si hay un descenso en la actividad que acompaña, también va a haber un descenso en el flujo sanguíneo coronario. Entonces, esta regulación local del flujo sanguíneo coronario va a ser similar a la que se produce en otros tejidos del organismo, como lo es el músculo esquelético. Siguiente. Demanda de oxígeno como factor principal en la regulación del flujo sanguíneo coronario local. Entonces, el flujo sanguíneo en las arterias coronarias va a estar regulado en proporción a las necesidades del oxígeno de la musculatura cardíaca. Aproximadamente el 70% del oxígeno de la sangre arterial de las arterias coronarias va a ser extraído a medida que el flujo sanguíneo atraviesa el músculo cardíaco. Como no queda mucho oxígeno, se puede suministrar poco oxígeno al músculo cardíaco a menos que este flujo sanguíneo coronario aumente. Pero afortunadamente el flujo sanguíneo aumenta casi en proporción directa
en cualquier otro consumo metabólico adicional al oxígeno del corazón. En algunas literaturas se desconoce por qué el aumento del consumo del oxígeno provoca una dilatación coronaria, pero muchos investigadores propusieron que el descenso de la concentración de oxígeno en el corazón provoca liberación de sustancias vasodilatadoras desde los miocitos. Estas sustancias dilatan las arterias. Tenemos una que es la adenosina, que es una sustancia con una gran actividad vasodilatadora. Esta, en presencia de concentraciones muy bajas de oxígeno en los miocitos, una gran proporción del ATP celular se degrada en monofosfato de adenosina. Pequeñas cantidades de estas sustancias se degradan después y liberan la adenosina hacia los líquidos tisulares del músculo cardíaco. Entonces, con el aumento del flujo sanguíneo coronario local, después esta adenosina va a provocar una dilatación, vasodilatación, y así una gran parte de ella se reabsorbe en las células cardíacas para volverla a utilizar, o sea, es reutilizada para la producción del ATP. La adenosina no va a ser el único producto vasodilatador que se ha identificado, sino también tenemos los que son los fosfato de adenosina, iones de potasio, iones de hidrógeno, dióxido de carbono, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Entonces, los mecanismos de vasodilatación coronaria durante el aumento de la actividad cardíaca no se han explicado aún plenamente con adenosina, pero hay fármacos que bloquean total o parcialmente el efecto de la adenosina y no previenen la vasodilatación coronaria que es provocada por el aumento de la actividad muscular cardíaca. En algunos estudios que se han realizado en el músculo esquelético, demostraron que la infusión continuada de la adenosina va a mantener la dilatación vascular entre 1 a 3 horas y la actividad muscular puede dilatar los vasos sanguíneos locales, incluso si la adenosina ya no los puede dilatar. Siguiente. Control nervioso del flujo sanguíneo coronario. Entonces, la estimulación de los nervios autónomos que van desde el corazón van a afectar el flujo sanguíneo coronario, de una manera directa como indirectamente. Estos efectos directos son consecuencia de la acción de varios transmisores nerviosos. Por ejemplo, la acetilcolina de los nervios vagos, la noradrenalina de los nervios simpáticos, que van a actuar sobre los vasos coronarios. Por ejemplo, la acetilcolina va a disminuir la velocidad cardíaca, va a tener un efecto depresor sobre la contractibilidad cardíaca. La noradrenalina va a aumentar la frecuencia y la contractibilidad cardíaca y la velocidad del metabolismo cardíaco. Mientras que los efectos indirectos van a ser en consecuencia de los cambios secundarios del flujo sanguíneo coronario. Van a provocar un aumento o un descenso en la actividad cardíaca. Estos efectos indirectos mayormente son contrarios a los directos, pero tienen un papel más importante en este control del flujo sanguíneo coronario. Entonces, se podría decir que la estimulación simpática que libera la noradrenalina de los nervios simpáticos y la adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal van a aumentar tanto la frecuencia cardíaca como la contractibilidad cardíaca y también pueden aumentar la velocidad del metabolismo cardíaco. Así como mencioné antes, el aumento del metabolismo del corazón puede anular los mecanismos reguladores del flujo sanguíneo local para poder dilatar vasos sanguíneos y así el flujo va a aumentar en proporción a las necesidades metabólicas en las que se encuentra el músculo cardíaco. Pero si no ocurre esto, la estimulación vagal puede disminuir la velocidad cardíaca cuando libera la acetilcolina y va a tener un efecto depresor en la contractibilidad cardíaca. Entonces estos efectos van a disminuir el consumo de oxígeno y pueden contraer indirectamente las arterias coronarias. Siguiente. Tenemos los efectos directos de los estímulos nerviosos sobre la vasculatura coronaria. Entonces, la contribución de las fibras nerviosas parasimpáticas o vagales hacia el sistema coronario ventricular no va a ser muy grande, pero esta acetilcolina que es liberada por la estimulación parasimpática va a tener un efecto directo, porque va a ir dilatando las arterias coronarias. Entonces, la inervación simpática va a ser más extensa.
Por ejemplo, vamos a ver que tenemos sustancias transmisoras simpáticas como noradrenalina y adrenalina, que van a tener un efecto constrictor o dilatador. Todo esto va a depender si están en presencia o ausencia de receptores constrictores o dilatadores de los vasos sanguíneos. Como tenemos los receptores constrictores, los vamos a denominar receptores alfa, y los receptores dilatadores son aquellos receptores beta. Entonces, en los vasos sanguíneos coronarios podemos tener ambos, tanto alfa como receptores beta. En los vasos coronarios epicárdicos van a ver más presencia de receptores alfa, y en las arterias intramusculares van a responder más a los receptores beta. Entonces, la estimulación simpática puede provocar una pequeña constricción o dilatación coronaria, pero mayormente se da una constricción. En algunas personas, los efectos vasoconstrictores alfa pueden no ser tan importantes porque aparece isquemia miocárdica vasoespásmica, hepática, y durante estos periodos de estimulación simpática va a ser excesiva y a menudo va a haber un dolor anginoso. Y aquí los factores metabólicos, tanto el consumo miocárdico de oxígeno, van a ser los controladores principales del flujo sanguíneo miocárdico. Entonces, siempre que los efectos directos de la estimulación nerviosa reduzcan el flujo sanguíneo coronario, habrá un control metabólico del flujo coronario que los pueda anular estos efectos nerviosos. Va a ser directamente en segundos. Siguiente. Tenemos las características especiales del metabolismo. Todavía no le sigas dando clic. Ya tenemos las características especiales del metabolismo del músculo cardíaco. Entonces, al igual, el músculo cardíaco, al igual que en otros tejidos, vamos a tener que tiene un consumo normal de ácidos grasos, que va a aportar la mayor parte de energía, y no son los hidratos de carbono. Aproximadamente el 70% de su energía va a proceder de los ácidos grasos. Pero, sin embargo, también, así como hay en otros tejidos, el metabolismo cardíaco puede activar mecanismos de glucólisis anaeróbica. Ahí sí, dale clic. Para obtener energía en condiciones anaerobias o de isquemia. Entonces, esta glucólisis puede consumir grandes cantidades de glucosa sanguínea, y también a la vez de estas puede producir grandes cantidades de ácido láctico. Dale clic. En el tejido cardíaco, que esta tal vez vaya a ser una de las principales causas del dolor cardíaco, las infecciones cardíacas isquémicas. Pero esto se verá más adelante en los próximos capítulos. Entonces, siguiente diapositiva. Así como se mencionaba que el músculo cardíaco, como sucede en otros tejidos, entonces más del 95% de la energía metabólica que es liberada desde los alimentos se usa para formar ATP en la mitocondria. Y a la misma vez, el ATP puede actuar como un convector de energía para las funciones celulares de la célula miocárdica. Entonces, en una isquemia coronaria intensa, el ATP se puede degradar primero en difosfato de adenosina y luego en monofosfato de adenosina, y por último en adenosina. Siguiente. Esto es porque la membrana celular del músculo cardíaco es un poco permeable a la adenosina, y gran parte de esta gente puede difundir desde los miocitos hacia la sangre circulante. Entonces, la adenosina es una de las sustancias que provoca dilatación de las arterias coronarias durante una hipoxia, como mencioné antes que era un vasodilatador. Entonces, la pérdida de adenosina también puede traer consecuencias muy importantes a la célula, tanto en 30 minutos desde una isquemia coronaria intensa, también puede suceder un infarto miocárdico, y la mitad de adenosina base puede perderse de los miocitos cardíacos afectados. Entonces, esta pérdida se puede reemplazar por una síntesis de adenosina a una velocidad de 2% por hora, por lo que el alivio de una isquemia puede producirse muy tarde. Y el ataque de la isquemia coronaria
puede persistir durante 30 minutos, incluso más, para poder impedir lesiones o muerte de las células cardíacas. Y esta es una de las principales causas por las que existe muerte de las células cardíacas durante una isquemia miocárdica. Gracias. A ver, comentarios, preguntas. ¿Una pregunta? ¿Algún comentario que tengan sobre esto? Se cuenta que la circulación coronaria es la más importante desde el punto de vista hemodinámico en las personas, sobre todo ya pasados los 40 años, ¿no? Porque dependiendo del tipo de vida que haya llevado, hay muchas patologías que están relacionadas con las arterias coronarias. ¿Qué es lo que podemos recalcar aquí? Lo más importante. Mire que aquí está una de las preguntas que estuvo en la clase, ¿no? Miren que acaban de explicar a ustedes que en la sístole el músculo se contrae y que en ese momento es el momento que al corazón, como al músculo cardíaco, como que le falta sangre. Ahí el compañero habló de que existe un plexo epicárdico y un endocárdico. Y que aquí están las arterias que están dentro del músculo. Entonces, cuando se produce la contracción, estos se van a aplastar. Y va a depender casi exclusivamente de la endocárdica, de la circulación endocárdica. Y lo contrario, ya cuando viene la diástole, se abre el músculo y la sangre entra, ¿no? Entonces, eso es lo que hay una pregunta en que le decía que si se hace más rapidito, se va a hacer más corto y va a haber más probabilidades de que el paciente vaya a tener una hipoxia. Otra cosa que tiene que tener muy importante son los efectos directos y los efectos indirectos que existen aquí. Acuérdense que el flujo sanguíneo coronario es casi el 5% del gasto cardíaco. Es un flujo es bastante de sangre el flujo y depende prácticamente del oxígeno, es muy dependiente del oxígeno. Ahora, ¿qué importancia tienen estos de los efectos alfa? Los efectos beta. Acuérdense que los efectos alfa están más a nivel epicárdico. Entonces, Brianna nos dijo lo que es muy importante, pero Brianna no lo dice porque el libro nos lo dice en una forma, si la persona es normal, ¿no? Pero mira bien, si este paciente tiene una isquemia. Aquí tiene las salchipapas. Este corazón no se va a nutrir bien de por sí. Si usted le pone aquí una catecolamina, cualquiera que sea, puede ser adrenalina, noradrenalina, pero si en esta droga que usted le pone efecto alfa, ¿qué va a pasar con ese vaso? Se va a cerrar. Porque el efecto alfa predominan aquí los efectos alfa en el epicardio. Y al cerrárselo, la isquemia que tenía se la va a hacer. Entonces, si usted tiene un pacientito que tiene una isquemia, nunca le ponga porque en verdad dice el libro, ¿no? Que él está con dificultad, quiere que el corazón trabaje más. Claro que lo va a hacer trabajar más, porque todas las drogas que son efecto alfa aumenta la contractilidad, aumenta la frecuencia, pero también aumenta el consumo de oxígeno. Y este pacientito de por sí, la llegada de oxígeno está débil, ya será. Por eso es que estos pacientes cuando están con este tipo de enfermedad le dan escardiotónicos, que trabajan de otra manera. A ver, Joel Calva, ¿cuál es el efecto indirecto que tienen las catecolaminas, las drogas adrenérgicas? ¿La qué me dijo? Las drogas que son adrenérgicas, noradrenalina. ¿Cuál es el efecto indirecto que tienen ellos? Liberar pues los neurotransmisores. La adrenalina, la noradrenalina.
Pero ¿qué nos comentó Briana? ¿Cuál es el efecto indirecto en el corazón de esta sustancia? Doctor, es que eso le iba a decir, le quería preguntar si se podía hacer una retroalimentación del tema, porque No te escucho. si se podía hacer una retroalimentación del tema, porque sí es un poquito difícil el tema. Bueno, sí está difícil, la verdad. Y estoy procesando. Estamos procesando. Vean, lo que voy a decir es que cuando usted le pone la droga adrenérgica aquí, va a aumentar la frecuencia, va a aumentar la contractilidad, o sea, va a aumentar las propiedades del corazón, pero va a aumentar el gusto cardíaco, va a aumentar el gasto, el consumo de oxígeno, va a aumentar la actividad metabólica. Son reguladores del flujo sanguíneo. No, lo que pasa es que los efectos directos, porque Adriana nos habló de efectos directos y efectos indirectos. Un efecto Ajá. indirecto sería como un efecto Es que secundario. va a tener un efecto alfa vasoconstrictor. Entonces, si tiene un pacientito que está con un efecto alfa vasoconstrictor, le va a cerrar más el vaso. Entonces dice Oriana que también hay factores indirectos. Si tú aumentas la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta el consumo de oxígeno, también aumenta el metabolismo, el corazón como que chuta, se aloca, trabaja más, ¿no? Y como mecanismo de defensa se hace una vasodilatación. Es decir, que a pesar de que es una droga que teóricamente produce vasoconstricción, el efecto a la larga, el efecto indirecto va a ser una vasodilatación. Por eso que Briana te decía que hay dos efectos, el directo y el indirecto. Y eso tú tienes que tenerlo presente. Hay pequeños que usted tiene que tenerlo presente. Para los que se van a hacer cardiólogos, ya, les voy a explicar algo. Nosotros tenemos una arteria coronaria. Falta otro. Chupa. Cayó la cámara. Después de la cámara, vi. Ahí creo que ya está. ¿Se ve ahí la pizarra o no? Ahí se ve. Afirmativo. Doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí se ve. Ya no debe buscar una que mande más. Igual. Ya, esto es una arteria coronaria. Para los que van a ser cardiólogos. Diosito es sabio y nos manda una arteria que nos permite llegar aquí al 100% de sangre. Pero ¿sabe cómo son los muchachos del otro? La gente que comienzan a tener una mala alimentación. Y esta persona puede tener el 75% tapado y no causarle problemas. Pero esta persona que tiene el 75% tapado comienza a hacer ejercicio, comienza a caminar o a trotar o a hacer algún esfuerzo demasiado que hay mayor consumo de oxígeno, ahí sí se va a notar. El paciente va a tener lo que dijo ya, vean el dolorcito, porque ya se cuenta que el corazón utiliza el sistema oxidativo de los ácidos grasos, en un 70%. Y cuando ya le falta, utiliza la vía glucolítica, utiliza la vía anaeróbica. ¿Se acuerdan del ácido láctico? Que produce ácido láctico y el ácido láctico hace que duela. Entonces el paciente siente que le duele y para. Eso cuando pasa eso sé que es una angina inestable, porque una angina estable, usted ya sabe, paró y mejoró. Pero hay veces que este aquí tiene como una especie de, que le podríamos llamar nosotros como una cosa, un tejido fibroso aquí que cubre todo este polvo. Pero a veces se rompe, se rompe. ¿Y se acuerdan cuando hablamos del mecanismo de la coagulación? Que una de las propiedades que tiene que tener el endotelio que sea, vea, como un terciopelo. En el momento que aparece una rugosidad, viene, se arma como dice vulgarmente, un despelote aquí, que viene el mecanismo de la coagulación, quiere cerrar esto.
En el cuanismo le da anticoagulación, lo quiere despegar porque está amenazando esto, se va a tapar. Se arma un lío y el paciente tiene dolor. Si él caminaba 10 cuadras, ahora ya a las 5 ya siente dolor. Y se da cuenta que ya caminando 3 cuadras viene el dolor. Esto es una angina inestable. Entonces, un pacientito que le cuenta toda esta historia, a usted no le va a dar vasoconstrictor. No le, acuérdense que las epicárdicas son alfa, domina el receptor que predomina el receptor alfa, y el receptor alfa es vasoconstrictor. Ahí sería beta, pues los betas son los dilatadores. Los beta, pero los beta, ¿a dónde se encuentran más? Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Hay que usar los otros que se llaman, uno que se llaman digitálicos, que ya van a ver en farmacología. Pero yo le paso este dato porque esto es importante que usted lo sepa, porque a veces eso es lo que salva la vida, el conocimiento de ciertos detalles, ¿no? Bueno, quizás en la vida, pero le ayuda a tomar decisiones. Miren que yo le voy a comenzar un secretito que me pasó. Ese día que me dio la insuficiencia respiratoria por el COVID, yo sentía que ya me llegó mi fecha de expiración, hasta aquí no me llegué. Porque yo en mi casa, ya como le decía Ariana, ya el nido de mi casa ya no está. Ya mis hijos son profesionales, todo claro. Entonces, estamos solos, ¿no? Y importante es saber estos detalles pequeñitos que yo les digo. Estos detalles pequeñitos ayudan bastante a entender qué decisión tomar. Entonces yo me di cuenta de eso y me fui a ver el celular, caminé para el celular y me di cuenta que fue peor. Yo me cronometré, tenía 28 de frecuencia respiratoria, tenía 110 de frecuencia cardíaca y yo dije, chica, estoy mal. Me falta oxígeno, y entonces ya, pues, yo no la quería despertar a mi esposa, pero necesito, porque le dije, oye, digo, me hace falta aire, vamos a una clínica, a un hospital, porque ahora yo tenía que manejar, pues. Mi esposa se asustó y, digamos, por suerte mi hijo está aquí. Tenemos uno que llegó y aquí pues, estaba en Villaclub. Chupa, te digo, ¿y qué no que usted vaya, que siéntate aquí para que... Me quedé en mi escritorio sentado. Y yo craneaba, digo, ¿qué hago? Y yo llamar a mis compañeros en el hospital a ver si estaba alguien para que me recibieran. No, yo dije, tengo que disminuir el consumo de oxígeno, porque eso me está faltando. Y comencé a quedarme como estable, sentadito, no voy para nada. Ahí automáticamente comencé a bajar. Con decirle que la frecuencia cardíaca bajó a 80. Y la frecuencia respiratoria de 28 bajó a 18 y 20, ahí me mantenía. Era soportable. O sea, sí lo podía aguantar. Y ahí me quedé. Y fue vino como a la media hora, como a la hora llegó. Ya eran como 4 de la mañana. Yo ya me sentía mejor, o sea que era controlable. Y yo tenía clase a las 7 ese día con usted. No sé qué grupo era, ya el lunes. Yo sabía que subiendo la escalera me iba a agotar. Entonces subí despacito y me senté. 15 minutos antes llegué y me senté. Y así como estoy ahorita esperándolo hasta que venga. Y la clase me fue al hospital. Me fui conmigo al hospital y me hicieron todos los exámenes. Ya me encontraron que tenía infiltrado los pulmones, todas las tomografías, todo. Ahora uno que ya pasa esto, ¿no? Yo digo entre mí, ahora, ¿por qué la gente se moría en la calle? Porque ellos no saben esto, yo sé, que tenía que evitar el consumo de oxígeno. Ellos, en su desesperación, les faltaba aire. ¿Qué es lo que hicieron? Irse al hospital. No había carro, caminaron. Entonces usted veía que muchos quedaban en la calle y caían, ¿no? ¡Pum! Caían en la calle. Porque usted está aumentando el consumo de oxígeno y de paso le hace falta. Entonces hay que fracasar. Entonces yo ahora entiendo bien carne propia qué es lo que estaba pasando. Entonces yo digo, yo le paso estos detalles pequeñitos porque a veces como que no tienen importancia, pero el conocimiento, mire que a mí me valió eso, que si yo no hubiese sabido medicina, capaz que salía también asustado a buscarlo en un hospital. No había carro, caminaba y ahí quedaba. Eso le pasó a algunos aquí en Guayaquil. Entonces, estos detalles pequeñitos que yo le paso, son como que para que ustedes les sirvan de experiencia. Lo importante es tener el fundamento. Ya Briana nos ha dicho que hay efectos directos, hay efectos indirectos. El directo es fuerte,
actúa directamente sobre los receptores. Si tiene un paciente con una isquemia, no le dé, pues, no le vaya a dar. Porque mire que ahorita ya está la ley. Si llega a descubrir que usted le puso un adrenérico a un pacientito, le cae la ley encima y la falla. Porque ahora hay médicos que como no tienen trabajo, se han hecho abogados, son abogados y son médicos. Entonces ese detalle le paso para que usted sepa. Él se cuenta cómo funciona esto. Ahora lo que nos dijo Briana también es importantísimo. Él se cuenta que el miocito cuando tiene isquemia produce adenosina, que es un vasodilatador muy potente del cuádro. Pero ¿cuál es el problema? Que se consume rapidísimo. En 30 minutos se ha consumido el 50% de la adenosina. Y de ahí para acá, para que usted produzca de nuevo adenosina, demora un tiempo largo. ¿Cuál es el mensaje ahí? Que usted tiene 30 minutos con un paciente que está con una isquemia, tiene 30 minutos para llevarlo a un hospital que le den los primeros auxilios, lo monitorice y le dé vasodilatadores coronarios. Porque en los 30 minutos ese pacientito le va a entrar en insuficiencia, le va a entrar un infarto. Y si no está bien, entonces esto ustedes lo saben y lo tienen que recalcar. Ahora, si ya usted le dice al paciente y no toma la decisión, su conciencia queda libre, por lo menos yo lo quise ayudar, pero no me hicieron caso. Pues a veces que la gente no cree. Yo tuve un compañero, un amigo mío de ahí del barrio, que me llama que el papá era hipertenso, pero estaba decaído, estaba pálido, en la casa él lo fue a ver, estaba todo sudoroso, medio disneico, la presión estaba en 90-60. Una persona que ha manejado presiones altas y que de pronto esté en presiones bajas, que esté diaforético, que está medio disneico, que tiene un infarto ahí entre mí. Y uno tiene un electro para certificárselo, pero yo le digo, mira, para mí que tiene un infarto, llévatelo, o llama al cardiólogo para que lo vaya a revisar. El señor falleció. Y después digo, ¿y qué pasó? Oye, dice, después se mejoró, se puso tranquilo, yo lo dejé ahí nomás. Ese hecho de no haber hecho caso, que probablemente si él iba al hospital, le hacían el electro, le encontraban, le hacían el diagnóstico, pero él no era médico, o sea, mi compañero, no, mi amigo no es médico, él ya lo vio que el papá se sintió mejor, no lo llevó, y después falleció. Otra cosa, el paciente diabético no siente dolor. El paciente diabético que tiene un infarto no le duele, solo se manifiesta con presión baja, diaforético, o sea, suda bastante, se pone pálido, es todo. Entonces a veces uno avisa, dice, pero entonces estos detalles pequeñitos usted tiene que saberlo utilizar en el momento determinado. Yo le digo, usted está en una edad que tienen que ser como la esponja. Todo lo que le enseñen aprendan, porque en cualquier momento de su vida le va a valer. Dese cuenta, mira, a esta edad me valió saber esto, que debo evitar el consumo de oxígeno. Si disminuyo el consumo de oxígeno, disminuyo el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco ya mi frecuencia cardíaca bajó, se estabilizó. Con ese detalle. Y los que no saben ese detalle se quedaron en media calle tratando de llegar a un hospital. Así que esas son las experiencias que les puedo pasar basadas en estos principios que estamos viendo en fisiología. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Héctor, ¿y cuando los entubaban? ¿Cómo? Cuando los entubaban, ya en el hospital. Lo que pasa es que el paciente con coronavirus tiene 3 fases. Hay una fase que se llama, esta es la fase 1. Son 3 fases. En la fase 1 son los pacientes que pueden estar asintomáticos o pueden estar sintomáticos, pueden tener la fiebre, el malestar, el cuerpo, que la tos y todas esas cosas, ¿ya? Este paciente está con fiebre, con malestar, decaimiento, de todo, fiebre alta, la fase 1. Si usted supera esa fase, ahí quedó, ya pasó, su cuerpo se defendió. Pero si esto progresa, pasa a la fase 2. La fase 2 tiene 2, tiene A y tiene B. Aquí ya hay dificultad respiratoria. ¿Qué ha pasado aquí? Yo le explicaba que cuando entra el virus,
¿Quién sale ahí? El macrófago, ¿de acuerdo? El macrófago lo sale a agarrar, pero lo destruye, pero la parte virulenta se escapa. Se escapa, la parte virulenta se escapa. Pero ¿qué hace el macrófago? El macrófago va a mandar a la famosa interleucina. ¿Se acuerdan de la interleucina? Que yo le decía que las interleucinas son mensajeros, eran esa vieja gritona que hacía la bulla. Bueno, esta manda la información, le avisa a los linfocitos T y a los linfocitos B que este se ha escapado. Y entonces comienza a producirse interleucina como mensajero. Comienza a formar los anticuerpos, primero sale la M, después va a salir la G. Pues estos son los exámenes que ustedes le piden después, la escuela rápida, ¿no? Inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. La M se le pega aquí y no como que se lo marca presión de va. Aquí. Si esto sale bien, tiene hemoglobina, lo bloquea y ahí quedó. En mi caso, yo hasta ahí llegué. Pero hay otros casos en que la interleucina se produce en demasía. La interleucina produce inflamación porque irrita, porque molesta, ¿no? Irrita vasos sanguíneos, corazón. Es lo que se llama la tormenta inflamatoria. Cuando se produce la tormenta inflamatoria, pasa acá, significa que ya hay tal cantidad de interleucina que está más bien produciendo daño. Irrita, inflama vasos sanguíneos, por eso que hacen los microcoágulos, el endothelio se daña, y te produce daño a nivel de corazón, a nivel pulmonar, a todos los niveles. Entonces, esta interleucina usted tiene que bloquearla, por eso que se producía el Tocilizumab, ¿se acuerda? El Tocilizumab, que era el que bloquea la interleucina 6. Esa era la que tenían los salseos y la vendían a 1200, ¿se acuerdan? Bueno, esta droga, por eso digo que ese no es un criminal, porque si usted no le pagaba, no le daba. ¿Cuántos se habrán muerto por esto? Porque no consiguieron eso. Yo digo a compañeros míos, médicos, con el poder económico de hacerlo, no lo pudieron porque no lo consiguieron. Yo lo tenían escondido y vendiéndolo a 1600. Si usted, esto progresa, ahí viene acá. Se viene acá. A la fase 3. Ahí si lo entuban y si usted no le combate no controla el paciente se le muere. Porque ellos no dependen de la difusión de oxígeno CO2, sino de la cantidad de coágulo que tenga el vaso y no permita Por eso es que se usa anticoagulante, así funciona eso. Bueno, esta es la clase de biología, mejor dicho. A ver, vámonos con Ficio. Vámonos con Ficio. Novedades hasta aquí. Hay novedades, preguntas, comentarios, si no para pasar con el electro ya. Usted decía que un paciente isquémico cuando llega al hospital tiene 30 minutos el médico para poder ayudarlo al paciente. En esos casos, ¿cómo sería un diagnóstico rápido para determinar que el paciente tiene un problema de isquemia cardíaca? Por los antecedentes. O sea, un paciente que ya ha tenido su dolor precordial, un paciente que ya tenía sus antecedentes. Entonces usted en ese momento no tiene, eso es lo que les dice, usted no tiene los medios, pero tiene la sospecha. Entre la sospecha y hacer algo, yo mejor me lo llevo. Porque si no lo lleva, se le puede morir ese paciente, chuta, y carga de conciencia. Chuta, podría haberlo hecho, ¿no? Entonces preferiré llevarlo. Allá ya le van a hacer todo el monitoreo. Pues, lo que me pasó conmigo, llegué al hospital, me hicieron tomografía, estándar, examen de sangre, ahí ya le hacen todo. Pero en la casa no, pues. En la casa no. Ok. ¿Entramos con EKG o no? Uy, estamos grabando, chúpate. Y ahí está. Puta, no grabamos la primera parte. Bueno, pero Ariana sí graba. Te la que más. Ariana sí graba. Por suerte tenemos a Ariana que es una excelente presidenta. Oiga, doctor, una duda, como me mencioné en mi lección. Lo que pasa es que en mi lección me salió una pregunta que era de 2 opciones correctas, pero solo dejaba señalar una.
Entonces supongo que era la que decía, me decía la fase 3 del potencial de acción del músculo cardíaco se debe a, y entre las opciones, o sea, decía marque lo correcto, y decía apertura de los canales lentos de potasio, y otra opción también decía cierre de los canales de calcio. Entonces las dos eran, pero solamente... No, pues se cierra el calcio y se cierra el potasio. No, pues en el libro dice que los canales de calcio se cierran y los canales de potasio lento se abren. Se abren. Ya, pues, por eso, las dos opciones estaban, pero solo me dejaba coger una. La dos me pone, pues, o una, como sea. Ya le digo, lo que pasa es que yo si te expliqué, que yo pongo preguntas en ese sistema, modo, y ella lo hace una mezcla. Entonces yo pongo A, B, C, todas son correctas, la cuarta, todas son correctas, pero la D me la pone arriba. Me las cambia toditas, chúpate. Tengo que estar revisando una por una para ir leyendo, porque, o sea, la máquina supuestamente, porque dicen que los estudiantes les ponen 5 pegaditos y están que se copian. Entonces se las mezcla. Sí, Me cambia el orden de las preguntas. Sí, porque creo que esa me la marcó como mal, porque ahí el resto ya estaba seguro que estaba bien, entonces por Sí, eso. yo pienso que después tengo que irme una por una revisándole. Ah, entiendo, doctor, ya. Gracias, doctor. Pero la historia clínica es importante, Ariana. Venga. A ver, ya, ahora sí. Ahora sí ya está grabando. Ya está grabando. Bueno, vamos a entrar en electrocardiografía. Entonces, a ver, Paula, Ariana, ¿qué es la electrocardiografía? Dígame. ¿Qué es la electrocardiografía para usted? Es un estudio mediante el cual se va a medir los potenciales del corazón. Sebastián, Sí, estoy, doctor. ¿qué es la electrocardiografía para tú? Es un estudio mediante el cual se va a hacer una representación de tipo gráfico de la actividad, el potencial del corazón. Melanie, quinto. Melanie, Dígame, doctor. Sí, eso es lo que tengo que sacar los audífonos. Para mí es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Remigio. Doctor, para mí básicamente es el estudio de la actividad eléctrica del corazón. La chica es súper poderosa, que increíble, Ivette. Doctor, es que ya vamos a entrar en electrocardiografía. Que lo que pasa es que usted nos había dicho que eso íbamos a ver el día viernes. Lo cual o sea, sinceramente yo no vine estudiando para esa clase de electrocardiografía. Yo tampoco. Por lo que usted nos dijo que veríamos práctica el día viernes, entonces sinceramente yo más estudié para la lección y para el tema anterior. Igual, yo voy a la clase, güey. Allá. Es que no, yo decía por lo que están preguntando la lección. Pero ya, pues oral. sí tiene que saber. A ver, la chica es súper increíble. Ya, sería un estudio que registra las señales eléctricas del corazón durante un periodo de tiempo. María Paula. O Paula María. A ver, la otra chica Leo, porque hay una que es Paula Ariana. Otra fue la hermana, María Alejandra. Sí, yo soy la otra chica. A ver, para mí la electrocardiograma es una prueba y que va a registrar la actividad eléctrica del corazón y así podemos ver, o sea, sabiendo lo normal, podemos detectar anomalías como infartos, arritmias. Ya. Bueno, la electrocardiografía no es otra cosa que el registro gráfico. Registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. ¿Ya? Entonces, mire, hay conceptos que ustedes tienen que saber, no tanto conceptos, sino, ¿cómo le explico? Bases fisiológicas o detalles que yo les digo, ¿no? Tenemos un corazón. El corazón se contrae, ¿se acuerdan que yo les explicaba que el corazón se contrae como una licuadora? Hace bum, 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 bum. Se contrae en grupos, aurícula, ventrículo, hace bum, 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 bum.
Es una licuadora, ¿no? Aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. Siempre la aurícula un poquito antes que el ventrículo, porque tiene que permitir el llenado, ¿se acuerdan del que tiene que actuar como bomba de cebada? Pero esta bomba, aunque parezca mentira que esto añeque, necesita de un control eléctrico. Y ese control eléctrico está dado por el sistema que ya hemos visto nosotros, el sistema de conducción. Porque acuérdense que hemos visto que el músculo del corazón tiene tres clases de músculos anatómicamente. El músculo cardíaco, el músculo del ventrículo y el músculo especializado, anatómicamente. Pero fisiológicamente tiene dos. Fisiológicamente tiene el músculo como músculo que trabaja, de trabajador, la chusma, que solamente se dedica a trabajar, y el músculo especializado, que es el sistema de conductor, que es el que produce la señal y que conduce, un sistema especializado. Fisiológicamente hay estos dos tipos de músculos. Entonces aquí tenemos el músculo que trabaja como su función como trabajador, como obrero, y este que es el que lo dirige. Tenemos un sistema que está representado por primeramente por el nódulo. ¿Cómo se llama ese nódulo? Sinusal. Auricular. No, sinusal. No, también tiene. De Cage Flag. Sin auricular, sin auricular. Son auricular. Bueno, los fisiólogos, como son personas que se la pasan fregando la vida, se pusieron a estudiarlo el nódulo, la nódulo sinusal, y se descubrió que estaba primeramente por la aurícula derecha donde llega la vena, ¿no? La cava. Según ellos, le midieron, según ellos que lo han medido, que mide 15 por 5 y por 2. Y por 2 milímetros. Tiene una frecuencia que es como se ha visto cuando las chicas de ahora no van a la cocina mucho, ¿no? Pero a veces me toca a mí ir a la cocina. Uno prende y hay una chispita que así. Este tanque dispara, que es lo que nosotros llamamos latidos por minuto, que va entre 60, 80 hasta 100 latidos por minuto, lo normal. Y corre a una velocidad de 1000 milímetros. 1000 milímetros por segundo. Ese es el nódulo sinoauricular. Y nos pasamos al nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular es un poquito más pequeño, ¿no? Normalmente mide le han puesto unos 15, 5 y 10. 1.5. Ahí no se va a confundir. Ya copiaron esto, por si acaso, así que no. Bueno, está grabado. Vamos por de acá. Este tiene una frecuencia, un latido por minuto que va de 40 a 60 latidos por minuto. Latidos por minuto. ¿Se cuenta la diferencia? ¿No? El otro tiene entre... ¿Cuánto era? 60 y 100. 60 y 100. 180, 100. No, 60 y 100. Bueno, ya 80 y 100, porque normalmente tenemos 80. Pero este de aquí tiene menos, darse cuenta. ¿Tiene cuánto? 40, 60. 40 por 60. Es un poquito más pequeño, ¿no? Dice que tiene 6 por 4 y por 1.5. Y dése cuenta que aquí, ¿se acuerdan que se contrae la aurícula y recién pasa el ventrículo? Aquí hay una diferencia, un retraso. Chao. Thank you. Baja a 200.
Como Diosito es sabio, le dice, bájate un ratito, dale chance a que se llene, que venga el llenado rápido, y para que se llene el ventrículo y se detiene. De aquí, la única manera que la aurícula se comunica con los ventrículos es por medio de ese, porque aquí hay una red, ¿no? La famosa red de Purkinje. Tiene que llegar hasta acá. Y la red de Purkinje también tiene cuando la red de Purkinje toma el mando, es de 20 a 40 latidos por minuto. Pero la ventaja que tiene, que se transmite a 4000 milímetros por segundo. Esa es la ventaja que tiene este, ¿no? Corre a 4000 milímetros por segundo. De ahí usted ya sabe la distribución anatómica, porque esta se viene directamente por la vía ventricular, este se va para acá, y la rama anterior superior y posterior inferior, y ya se distribuye toda esa cosa. Entonces tenemos aquí ya los lóbulos, el ADGIS, la mano derecha, el ramo izquierdo. Dese cuenta que el ADGIS es bien importante y hay personas que se dedican solo al estudio del ADGIS. Hay especialistas en ADGIS, dese cuenta, ¿no? La importancia que tiene todo esto. Pregunta hasta aquí. Pregunta. Otra cosa que tienen que ustedes, que yo digo que deben de saber, es que es un conductor de volumen y que es un conductor lineal. Yo pienso que, bueno, yo les explico a los estudiantes porque creo que sí hace falta a veces. Que digan que soy medio loco. Pero yo les voy a explicar de esta manera. Ustedes han visto que los postes de luz tienen un sistema y por acá arriba van los cables. ¿Por qué los cables llevan corriente de alto voltaje, ¿no? Entonces, si alguien toca un cable de esos, se que lo electrocuta. Ya estoy aquí, estos postes son de cemento. ¿Por qué razón de cemento? Porque si fueran de fierro, de metal, toda la corriente se transmitiría, ¿no? Por todo el poste de metal, y los muchachos cuando van a ver a la chica se arriman al poste para esperarla, hay que amortizar. Entonces, por esa razón, los postes antes eran de madera, ahora ya son de cemento. Aunque hay algunos pocos que son de metal, pues tienen unos aislantes, un poco de cosas aislantes ahí que tienen. ¿Cuál es el mensaje? El conductor de volumen significa que la corriente o la energía se recorre por todo el cuerpo, por todo el sistema, por todo el cuerpo. Entonces, si usted pone un cablecito aquí, ese cable con corriente se va por todito. Si usted se agarre, hay energía. Así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene células, entre las células hay líquido intersticial, ¿no? Y el líquido intersticial tiene sodio, potasio, cloro, tiene iones. O sea, por cualquier lado que usted le ponga a su cuerpo, va a encontrar cargas eléctricas. Es decir, que nuestro cuerpo se comporta como un conductor de volumen. Todo nuestro cuerpo es un conductor de volumen. Y los cables son conductores lineales. Entonces, para electrocardiografía, nuestros brazos, nuestras piernas son conductores lineales. Entonces, cuando hacemos una toma de una electrocardiografía, ponemos los electrodos en todo el cuerpo, que son los conductores de volumen, y en las extremidades ponen los conductores lineales. Esa es algo que deben de tener el concepto claro. Porque yo me he encontrado, a veces me toca a mis estudiantes que, por ejemplo, nos damos una vinculación, doctor, lléveme a mí también, chuta, le digo, déjeme hablar con el presidente. Si la presidenta dice que la llevamos, la llevamos. Entonces ya, algunos ya que es amiga de ella, se la vamos. Pero
ellos manejan otro concepto, pero nos tocó una vez un pacientito que tenía un tuquito nomás en la pierna cuando que habían cortado porque era diabético. Y esa chica asustada, me decía, doctor, ¿qué hago? No tiene pierna. ¿Y dónde le pongo el electrodo? Entonces le digo, conductor de volumen, conductor lineal. Como ella no sabía ese concepto, entonces ya, chuta, tuve que explicarle lo que, o sea, si usted no encuentra una pierna, pues póngale en otro ladito, pero pues, ¿sabe? Cuando llega tiene que llegar corriendo. De pronto un accidente, tiene el brazo menos, pongan el tuquito del brazo, en el moñón, ahí le ponen. O sea, por eso el concepto que acuérdense que su cuerpo es por todos lados. En el hospital es que le tienen que poner el electrodo acá en la espalda, si no, no le pueden poner, póngasela en la pierna, en el brazo, en cualquier lugar, no hay problema. Esos parches que le ponen a los pacientes, que se los ponen aquí donde está el corazón, si no, pueden que no funcionan. No es así, digo, yo sé. Nuestro cuerpo es un conductor de volumen. Por cualquier lado usted va a intentar, en cualquier lado tiene células, en cualquier lado tiene líquido intersticial y líquido intracelular y extracelular. Entonces, tiene esos conceptos claros, avanzamos. Otra cosa que tienen que también tener muy presente, ¿qué es un dipolo? Le voy a pasar este detalle. ¿Se acuerda cuando vimos la célula? La célula tiene una membrana que es bilipídica. ¿Se acuerdan? Tiene dos capas, una arriba y una abajo. Es bilipídica. Que afuera es positivo, que adentro es negativo. ¿Sí está claro eso? ¿Se acuerdan? Pregunto, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Sí, doctor. Entonces, miren, este dipolo tiene dos cargas, una positiva y una negativa. Entonces, toda configuración que tenga una carga positiva y una carga negativa es un dipolo. Eléctricamente es neutro, porque el positivo se neutraliza con el negativo, ¿sí o no? Pero va a generar un campo eléctrico. Genera un campo eléctrico. Entonces, ese es un dipolo. Un dipolo. Nosotros consideramos que el corazón tiene músculo. Y que cada músculo, sacamos una fila muscular aquí, y esa fila muscular es como que fuera una pilita. Una pila esa que nosotros usamos. ¿Dónde hay más pila? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Dónde hay más músculo? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? A ver, Briana. ¿El corazón? Sí. ¿Del lado izquierdo? En el lado izquierdo. Lado izquierdo. Entonces ustedes van a ver que siempre existe un vector que se dirige hacia el lado izquierdo donde hay más energía. Entonces ahí viene otra palabra que es un vector. ¿Sí o no? ¿Saben lo que es un vector? Tampoco. Ya, vamos a ver lo que es un vector. Un vector es un... Ya está claro esto de aquí, ¿no? Para borrar. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Ya, cada pilita es un dipolo, una carguita eléctrica. La suma de todas estas pilitas va a formar, como quien dice, una configuración física, que es una flechita. Esta es la configuración física que le hagan una flechita y que nosotros le llamamos un vector. Un vector. Este es la que dice dónde va a ir, qué dirección lleva, o sea, eso es lo que le voy a explicar a usted, dónde va. Es decir, la suma de todas estas cosas se llama vector. Cada parte de nuestro cuerpo, cada la aurícula, el ventrículo, todo tiene un vector que va a ser que lo va a adherir a todo. Entonces, el vector es un fenómeno físico que tiene tres cosas. Tiene intensidad, tiene dirección y tiene sentido.
Intensidad. De pronto le apretó con un paciente gordito que tiene tanta grasa que no deja pasar la onda eléctrica y le va a salir una flechita. O le va a tocar un paciente tan flaquito que le va a salir un tuco de vector. Esto es lo que se conoce como la intensidad de fuego. Este vector. Este está flaquito, este está gordote. Este es bien intenso este vector. Tiene una dirección. Normalmente, ¿cuál es eso? Ya dijimos hace 2 minutos que donde más se encuentra, donde hay más músculo, es el ventrículo izquierdo. Y yo le decía que cada célula muscular, cada miocito era una pila. Entonces, ¿dónde hay más pila? ¿Dónde hay más carga eléctrica? En el lado izquierdo. Entonces, la dirección normal que lleva el vector es hacia el lado izquierdo, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Así es el vector normal. Entonces tiene ese sentido, tiene esa dirección. Y dependiendo de la magnitud, es la intensidad que tiene esa onda, ¿no? Y el sentido hacia dónde se dirige. O sea, se puede ir hacia arriba, hacia abajo, depende. A veces el corazón se va hacia la derecha, se le va hacia arriba. Se le va hacia la izquierda, se va hacia abajo. O sea, depende a dónde va, la dirección que le dé. Entonces este vector puede tener diferente intensidad, diferente dirección y diferente sentido. Doctor, una pregunta. Ajá. ¿Y los pacientes que, si por ejemplo yo un paciente con dextrocardia? ¿Le va a salir todo al revés, pues? Ya hasta tengo como 80 años y no me ha salido otro paciente con dextrocardia. Hasta la vez. Claro que están escritos en los libros, pero yo no he encontrado todavía. ¿Y cómo actuaría ahí, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo actuaría ahí? Te sale todo al revés, pues. Ahí creo que Claro, tienen que hacer exámenes distintos. Pero ¿cuál sería su forma de actuar como doctor usted? Te digo más, le mando a ver una radiografía para ver dónde está el corazón. Si no hay lógica, ¿cómo le pongo esta onda tiene que estar positiva, está negativa? Tómamelo un electro, punto. Y va a ser, tómamelo un estándar, ahí sale. Y quiero estar más seguro, hámelo un ataque. Ya está. Antes era el ojo nomás. Ahora ya hay tantos métodos científicos ya para hacer eso. Entonces usted ya lo saca enseguida. Generalmente, al menos yo no he encontrado. Una vez encontramos fue un niñito que tenía invertido todo lo que es intestino. El lado derecho lo tenía a la izquierda y el izquierdo lo tenía al derecho. Es decir, que el apéndice la encontraba en el lado izquierdo. O sea, no se lo operó porque tuvo una indosucción y se lo operó. Y encontramos eso. Y le sacamos el apéndice. Porque donde ese chiquito le da una apendicitis. Nunca nadie va a descubrir que era una apendicitis. Estaba en el lado izquierdo. Entonces el doctor dijo, no, vamos sacando le evitaba este chiquito para que vea un poquito más. Porque si ese chico una apendicitis, se les moría porque no daban con el diagnóstico. Tenía el apéndice en el lado izquierdo. Y tenía 2 meses, no ese chiquito de nacido. Y lo operamos. Bueno, ya estamos. Bueno, ya hemos visto. Otra cosa que hay que ver es el comportamiento del vector. Bueno. Cuando nosotros queremos medir la energía del foco, por ejemplo, un foco. Tenemos un aparato, un interruptor, y viene la corriente, acá tenemos dos aparatos que miden la potencia. Cuando usted hunde, hace contacto, se prende el foco. Y acá le grafica cuánto tiene de voltaje. Nosotros tenemos 110 o 120, ¿no? Así es la corriente de nuestro cuerpo, de nuestro sistema en la casa. Bueno, este científico, estos fisiólogos, quisieron medir la actividad eléctrica del corazón. Con la actividad eléctrica del corazón, la máxima, 1 milivoltio. Imagínense, 1 milivoltio. 110, o sea, de estos 110, uno lo mide, o sea, es muy chiquita. Entonces utilizaron un aparato que se llama osciloscopio. ¿Ya? Y eso, como no tiene nada más que hacer, se inventaron un osciloscopio para medir
Pusieron aquí un electroexplorador y hacían pasar al vector cardíaco. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del dipolo, que la punta es positiva y la cola es negativa? Así es un dipolo. Entonces ustedes lo que va a medir hacia dónde se dirige. Entonces, ¿qué vieron ellos? Que cuando la punta del vector se acercaba al eje explorador, es decir, cuando veía el positivo, se hace una onda hacia arriba. Entonces, cuando la onda está hacia arriba, significa que es positiva. Le hicieron avanzar, avanzar. Cuando estaba en la mitad, se hizo hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que se conoce como una onda bifásica, hacia arriba y hacia abajo, porque está en la mitad, positivo y negativo. Y cuando esto ya pasó, cuando ya le veía la cola, la onda se hacía hacia abajo, negativa. Entonces, conclusión, todo lo que está hacia arriba es positivo, todo lo que está hacia abajo es negativo, y cuando está en la mitad es bifásica, hacia arriba y hacia abajo. Pregunta hasta aquí. Preguntas. Están calladitos. Bueno, son las 8:45, hasta aquí no vamos a llegar. Doctor, una pregunta. Si los electrodos están en una mala posición, por ejemplo, no están en el corazón o así, ¿eso puede cambiar mucho el resultado del EKG? No, si el corazón está al lado derecho, va a cambiar todo. Ah, ya pregunto porque cuando mi abuelo estaba internado, él es dextrocárdico, y los estudiantes que le hacían las EKG siempre sufrían porque aparte también tiene sitios inversos, entonces tenían que poner todo al revés. Claro, pero a él le sale todo al revés, todo al revés. Sí, pues cuando uno se da cuenta que todo sale al revés, es lo primerito que un estándar, a ver dónde está, qué está pasando. Bueno, continuamos la próxima clase, chicos. Hay un repaso ya global de todo eso, ¿sí que, doctor? ¿Cómo? Hay un repaso ya global de todo esto ya. Ah, ya, ok. Bueno, que quede bien claro ahí. Ya, cuídense.